Genial, pues en este caso mi nombre es Eva Esteves, me acompaña en este webinar mi compañera Cristina y lo que haremos será un poco hacer una pequeña explicación sobre lo que son las brechas de seguridad y analizaremos el caso de la Alhambra de Granada. El objetivo de este webinar es que sea lo más interactivo posible con vosotros, entonces se os lanzarán unas preguntas que iremos contestando y así a medida que vamos avanzando, pues lo vamos comentando entre todos. Como os comentaba, bueno, pues tanto mi compañera Cristina como yo, ambas somos especialistas en el ámbito de protección de datos. También aquí tenéis nuestros correos electrónicos por si acaso queréis comentarnos o escribirnos, estaremos encantadas de poder atenderos. El contenido de este webinar será un poco el que veis en este pequeño índice. Lo que se va a establecer aquí es, bueno, qué es una brecha de datos, qué tipos de brechas existen y cómo se producen. Cuál es el motivo de que se materialice una brecha de seguridad. Analizaremos, en este caso, dos casos reales. Uno el de Scalable Capital, que es una empresa alemana, y después también un caso que nos suena más familiar a nosotros, que es el de la Alhambra de Granada. En estos dos casos os plantearemos unas pequeñas preguntas donde sí que, bueno, que nos interesa que nos deis vuestro feedback, comentéis y entonces entre todos busquemos cuáles son las mejores respuestas. En este sentido, también comentaremos cuáles son las medidas preventivas recomendadas para, desde un punto de vista proactivo o preventivo, para intentar evitar que se produzca una brecha de seguridad y después cómo actuar ante una brecha de seguridad como en un plano mucho más reactivo. Bueno, y sin más, Cristina, te cedo la palabra para poder empezar con qué es y qué tipos de brechas de seguridad hay. Gracias, Eva. Bueno, encantada de saludaros a todos y bueno, para empezar a hablar de este webinar, lo más importante es, antes de saber los tipos de brechas que existen, lo primero es conocer qué es una brecha de seguridad y vamos a hacer hincapié tanto en lo que define la Agencia de Protección de Datos como también lo que se plasma en el RGPD. Pues de acuerdo a la propia Agencia de Protección de Datos, una brecha de seguridad es un incidente de seguridad que afecta a datos de carácter personal, ya sea, bueno, independientemente de si la consecuencia ha sido a causa de un accidente o una acción intencionada, así como si afecta a datos digitales o incluso en formato papel. Además, estas brechas de seguridad lo que provocan al final es una destrucción, una pérdida, alteración, comunicación o acceso no autorizado de datos personales. Por su parte, en los considerandos del RGPD también nos ofrecen otra definición de brecha de seguridad que la entendemos como toda aquella violación que ocasiona la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizado de datos. De este modo, es decir, que tanto lo que dice el RGPD como lo que dice la Agencia de Protección de Datos es que las brechas de seguridad al final son una violación de seguridad, ya sea ocasionada de forma voluntaria o accidental, que lo que conlleva al final es una consecuencia de una pérdida, una destrucción o manipulación de datos personales almacenados en el soporte atacado. Entonces, sabiendo ya lo que es una brecha de seguridad, esta puede distinguirse de manera de tres tipos diferentes, que son las brechas de confidencialidad, integridad y disponibilidad. En referencia a las brechas de confidencialidad, lo que se produce en las de confidencialidad es que cuando ocurre un acceso no autorizado o con un propósito no legítimo a los datos personales o cualquier parte de unos sistemas que queda de forma expuesta dichos datos personales. Entonces, en siguiente lugar tenemos las brechas de integridad. Lo que nos viene a hacer referencia a este tipo de brechas son las manipulaciones o alteraciones de la información original almacenada en un sistema o almacenada en otro tipo de dispositivos, en la cual se produce una sustitución de esos datos que al final lo que podría suponer es alguna clase de perjuicio. Y por último, lo que sería la brecha de disponibilidad, lo que hace referencia a este tipo de brechas es aquellos ataques que provocan la pérdida de acceso a los datos originales, ya sea de una forma temporal o de una forma permanente. Entonces, en función de la situación en que nos encontremos, podemos clasificar dichas brechas de seguridad según estos tipos y tendremos que prevenir dichas brechas de seguridad en función de estas tipologías
y poder resolverlas de una manera diferente. Aquí, como vemos en este recuadro azul, podemos ver diferentes tipos de brechas, como puede ser, por ejemplo, acceder a la información no autorizada, es decir, por ejemplo, si enviamos un correo electrónico por error a un destinatario que no es autorizado, nos equivocamos de destinatario y accede a dichos datos personales, por ejemplo. Y, bueno, básicamente lo que puede generar al final son diferentes consecuencias. Eso es, porque por ejemplo, para que nos hagamos una idea sobre qué brechas estamos, al final la confidencialidad, pues es cuando un tercero, como lo que explicaba Cristina, ¿no? Accede a información que no era para él. Esto puede ser el típico ejemplo de que alguien envía un fichero de datos a un destinatario que no se corresponde. Cuando se produce una integridad es cuando en un error humano alguien altera información, imagínalo, según una base de datos de una empresa, que una persona simplemente elimine datos por error, pues ya estamos afectando la integridad, ¿no? Y la disponibilidad es que alguien, una empresa o un ataque o lo que sea, nos haga un ransomware, por ejemplo, y no tengamos la información disponible, es decir, no podamos acceder a ella. Pues bien, las brechas, como hemos dicho, al final una brecha de seguridad lo que lleva son unas consecuencias y estas son diferentes, ocasionan diferentes daños como pueden ser económicos, de tiempo y reputacionales. Por lo que son daños económicos pueden venir por dos lados, ¿no? En caso de que sea una brecha de seguridad que afecte gravemente a las libertades y a los derechos de los interesados, al final lo que puede conllevar, si no se ha actuado de manera proactiva por parte de la empresa que ha generado dicha brecha, la Agencia de Protección de Datos impone, ¿no?, diferentes sanciones a la empresa según el volumen del tamaño de la empresa y también el tipo de afectación, además de las sanciones que pueden haber, que se regulan por la normativa. También pueden haber consecuencias económicas que van relacionadas con las consecuencias reputacionales, que si al final se destapa una brecha de seguridad y además la empresa no ha actuado de forma proactiva para resolver dichas brechas, al final lo que acaba causando de manera reputacional es una mala imagen de cara, por ejemplo, a proveedores y clientes, y al final eso también puede llevar a la consecuencia económica de que nadie más quiere contratarla o que ya no se cuente con sus servicios. Hablando ya de las reputacionales, que van bastante relacionadas también con las consecuencias económicas, es que si al final también, teniendo en cuenta la reputación de esa empresa, si no se ha actuado de manera diligente, no se ha implementado las medidas tanto preventivas como las medidas, ¿no?, post brechas de seguridad, y al final acaba generando un daño mayor tanto, bueno, las libertades, a los derechos y libertades de los usuarios, ¿no?, bueno, de los afectados, perdonad. Al final eso genera una desconfianza, ya sea tanto a los interesados, ¿no?, a las personas afectadas, como empresas que están relacionadas con la empresa que ha causado dicha brecha de seguridad, generando pues una mala imagen para la empresa y también provocando a la larga, ¿no?, problemas, más que problemas, ¿no?, consecuencias económicas, como hemos dicho. Y en cuanto también a las consecuencias, bueno, los daños que se pueden ocasionar a nivel de tiempo es que se puede ralentizar, ¿no?, la producción o el tipo de venta o servicio que ofrecen estas empresas, paralización de sistemas, cualquier tipo de contratiempo que genere un ralentizamiento, ¿no?, en el día a día de la empresa y del ciclo de vida de tanto de los datos como del ciclo de vida económico de la empresa. Entonces, dependiendo del tipo de brecha, se pueden generar siempre este tipo de daños, ¿no?, tanto económicos de tipo reputacionales, pero de menor a mayor gravedad en función de cómo se ha procedido al tipo de brecha y la magnitud de esta. Totalmente. Y además es muy interesante porque todo implica un perjuicio económico en la mayoría de los casos. Y entonces, un poco de acuerdo con la introducción que nos ha hecho Cristina, que al final no deja de ser que una brecha es cualquier tipo de incidente de seguridad que implica datos personales. En esta materia, los diferentes tipos de brecha que tenemos, que era confidencialidad, disponibilidad e integridad, dependiendo un poco de cómo el dato se ve afectado, y después las consecuencias. Bueno, pues en este caso nos encontramos con una empresa, es una empresa alemana, que su modelo de negocio es simplemente una plataforma de inversión digital, donde uno de los afectados
por la sufrió una brecha de seguridad en el 2020, ¿no? Que al final todos los datos de esta empresa que conservaba en su base de datos fueron públicos. Por lo tanto, en este sentido, el no tener medidas de seguridad sí que hizo que toda su base de datos y todos los datos de contacto de los interesados que esta empresa almacenaba estuvieron de una forma pública. Por lo tanto, una consecuencia al margen de las que tuvo fue que esta empresa tuvo que hacer una indemnización a una de las personas afectadas, dado que diferentes empresas cogieron sus datos personales y se pusieron en contacto con esta persona. Por lo tanto, esta empresa tuvo que pagar unos 2.500 euros a nivel de daños y perjuicios ocasionados. Por lo que, en el caso de que más o menos se establecen que los datos que fueron publicados en la Deep Web, que es la web esta, que es paralela un poco a la red de Internet, que al final no deja de ser bueno, una web donde hay bastante tráfico de datos, de armas, etcétera, sí que se pusieron en visualización los datos de 33.000 clientes, por lo tanto, si multiplicamos, ¿no?, esta indemnización que esta empresa tuvo que pagar a esta persona en sí, si tuviera que hacer esta indemnización a los 33.000 clientes, sí que se vería con un daño tanto reputacional pero como económico muy grave. Dentro de los datos en los que se pusieron fue nombres, copias de documentos de identidad, fiscal, correos electrónicos. Por lo tanto, los usuarios que formaban parte de la Deep Web cogieron esta información y lo que hacían era hacer llamadas no deseadas, chantajes, extorsión, etcétera, a estos usuarios. Por lo tanto, sí que además le suponen al usuario un gran perjuicio económico y un gran perjuicio en su vida rutinaria, ¿no? Por lo tanto, uno de estos clientes decide presentar una demanda ante el tribunal, en este caso de Múnich, donde esta demanda sí que entró en trámite y al final sí que tuvo como la resolución de este tribunal fue el pago de estos 2.500 euros. Por lo tanto, un poco en la conclusión de esta brecha, que no contando con las medidas de seguridad, se le roban todos estos datos, se pone todos estos datos en la Deep Web, suponiendo un gran perjuicio, se estima que a nivel de repercusión económica podía ser de unos 80 millones de euros. Si estos clientes lo denunciaran a esta empresa, lo cual les imagináis que a nivel de perjuicio económico y reputacional y de tiempo fue enorme, y sobre todo también porque estamos hablando de una plataforma de inversión digital donde hay muchísima información y sí que es verdad que están en el punto de mira de los hackers, son el punto de mira de los ciberdelincuentes en este sentido, ¿no? Entonces, la pregunta número 1 que os la lanzamos es: ¿ante qué tipo de brecha de seguridad nos encontramos en este caso? Si nos encontramos está el sondeo abierto, o sea que podéis contestar a través de aquí, es totalmente anónimo, o sea que no tenéis miedo en contestar. Y si alguien quisiera explicar, bueno, pues un poco su respuesta, estaríamos encantados en que nos lo compartierais. Esperamos nada, un poquito para que nos podamos, también si tenéis en el chat podéis comentar qué tipo de brecha es, por qué consideráis que es una, por qué es otra. Vale. Dejo un segundito más. Vale, vuestras respuestas son un poco en la misma línea. Sí que es verdad que nos encontramos en este caso ante una brecha que afecta a la confidencialidad de la información, ¿vale? Es una brecha que implica que, y si se han contestado en esta línea, que lo que implica es que una base de datos de una empresa que debe guardarla con la diligencia debida, como cualquier proveedor de la sociedad de la información, se ha visto sometida
de una forma pública y no autorizada a la Deep Web, donde los demás usuarios o integrantes o de esta Deep Web sí que podían acceder a esta información y la utilizaron. A ver si me dejan seguir. Vale. Y entonces, en ese sentido, lanzamos la siguiente pregunta. ¿Qué medidas preventivas podrían haber, en este caso, mitigado el riesgo? ¿Vale? Hay 4 opciones. La primera es la formación en protección de datos. La segunda, la actualización regular de los controles de acceso a la información por parte de la empresa y una pseudonimización o incluso una anonimización de los datos. O bien, si todas estas medidas, bueno, pues se consideran esenciales para poder mitigar o poder haber prevenido este riesgo, ¿no? También os dejamos, pues nada, unos segunditos y entonces a partir de ahora lo comentamos. Al final lo importante es que una vez que tengamos un buen programa de protección de datos, al final ahora mismo con el tema de las brechas de seguridad ya no es si se va a sufrir una brecha de seguridad, no, al final es cuándo voy a sufrir una brecha de seguridad como empresa. Por lo tanto, establecer todas las medidas de controles necesarias, técnicas, organizativas, normativas y establecer unas buenas políticas de prevención y de reacción frente a una brecha de seguridad será un éxito asegurado para poder hacer frente a estos incidencias que como empresa nos pueden pasar absolutamente. Bueno, en ese sentido, he dejado ya un minuto. Vale, sí que estáis en lo cierto. Al final, todas las respuestas son correctas, como os podéis imaginar. Tanto la formación es una medida por excelencia para evangelizar en este sentido, de que la gente sí que sepa por qué es importante la materia en protección de datos y cómo tiene que aplicarla. La actualización regular de los controles a través de un buen plan de acción, previamente un análisis de riesgos, nos va a permitir saber si los controles que hemos implementado y diseñado como empresa funcionan, y la pseudonimización como una medida adicional que nos permite que esos datos estén protegidos de quiénes son, y eso nos permitirá a través de unos códigos garantizar la identidad de las personas. Así que estáis en lo cierto. Y entonces, un poco en ese sentido, ¿qué medidas preventivas podría haber mitigado? Bueno, en este caso, la actualización de las bases de datos de una forma regular, porque al final, a través de esa actualización, podríamos saber qué tipos de datos tenemos, si habría que hacer la pseudonimización o anonimización de las bases de datos, saber la información que tenemos, no almacenar los datos más tiempo del necesario para evitar que los datos de 33.000 usuarios estuvieran totalmente abiertos. El proceso de baja del proveedor, esto es importante porque al final cuando nosotros estamos, ¿no?, a través de tenemos una contratación con determinados subprocessors, de determinados proveedores que vas a contratar a nivel de software, también es importante tener una diligencia debida en ese sentido. Tener los contratos de protección de datos firmados, la formación en materia de protección de datos para empleados y medidas como la pseudonimización. Al final es verdad que todas estas medidas ayudarán a prevenir las brechas, pero sí que hay que tener el principio de responsabilidad proactiva que habla el reglamento y la diligencia debida de que todas estas medidas realmente se aplican y realmente son útiles para la finalidad que se persigue. Y ahora nos vamos al siguiente caso práctico que explicará Chris, que hablaremos un poco sobre lo que sucedió en la Alhambra. Gracias, Eva. Pues bien, este asunto, bueno, tuvo bastante revuelo también porque también fue destapado en parte por el diario Confidencial, si no voy equivocada. Y básicamente el caso se remonta en 2017, en el cual, bueno, básicamente la página web de venta de entradas para visitar la Alhambra sufrió una brecha de seguridad donde dejó al descubierto los datos de 4,5 millones de personas y más de 1.000 agencias de viaje. En esos, bueno, los datos que fueron expuestos eran emails, nombres, apellidos, teléfonos, contraseñas, debido a que las agencias de viajes sí que se tenían que registrar, direcciones postales y creo que ya está. Se ve que esta web estuvo desprotegida durante 2 años
Y básicamente lo que pasó es que en la web tenía varias vulnerabilidades y en concreto había 3 modalidades diferentes de inyecciones de SQL, que es un tipo de ataque muy conocido que permite acceder a los datos almacenados en servidores web añadiendo un código malicioso. Entonces, lo que acabó pasando, además de que esta web presentaba dichas vulnerabilidades, con quien tenían contratada la web, bueno, la web al final para comprar las tickets de la Alhambra de Granada, estaba regulado por por el Ayuntamiento de Granada, ¿no? Y con una empresa, la cual era la que proveía dichos servicios tecnológicos. Y además, la web que estaba, bueno, de la beta de tickets para visitar la Alhambra estaba utilizando, bueno, un software que no estaba del todo actualizado y además no disponía de firewall específico para la página web. Entonces, dichas vulnerabilidades al final lo que acabaron haciendo es causar dicha brecha de seguridad y los datos estuvieron expuestos hasta que se descubrió dicha brecha, como he dicho, por un medio de comunicación que fue el que filtró esta información, gracias también a un grupo de hackers vinculado a Anonymous, que fue el que expuso dichos datos. Hubo también bastante revuelo en este caso porque se ve que, según varios medios de comunicación, la empresa que proveía el software tecnológico a la empresa, a la web de la Alhambra, ¿no? La empresa que gestiona la web de la Alhambra, al principio no quería comunicar dicha brecha de seguridad a la Agencia de Protección de Datos porque no consideraba que hubiera una vulnerabilidad a los datos y que habían tomado medidas proactivas para eliminar. Finalmente, debido a esta filtración en los medios de comunicación, sí que se comunicó a la agencia y también se acabó comunicando tanto a los interesados, bueno, a todos los interesados y a las agencias de viajes, tanto personas físicas como jurídicas. Lo que sorprendió más de este caso es que aún tomando medidas proactivas para poder acabar de mitigar los riesgos, es que no se considerara un alto riesgo a las libertades, a los derechos y libertades de los interesados, ¿no? A las personas, tanto jurídicas como físicas, afectadas por estas brechas. Entonces, se ve que se hicieron varias investigaciones que estuvieron abiertas, no sé si durante 1 o 2 años, creo recordar, y al final hubo sanciones. Entonces, lo más importante en este caso es que al final, aunque primero es que con la empresa proveedora que se contrató los servicios tecnológicos para la gestión de la venta de los tickets, era sobre todo tener actualizada todos los medios de seguridad y no solo eso, sino que se hiciera una formación específica, ¿no? Como antes ha dicho Eva, que una de las medidas preventivas más eficaces es la prevención, ¿no? Es la formación de las personas que están implicadas en este caso sería en la aplicación de medidas de seguridad en cuanto a la protección de los datos en la página web. Y ya no solo eso, sino una vez se sucedió la brecha de seguridad, no se quiso actuar proactivamente en cuanto a la notificación a la agencia, sino que se quería realmente tapar el revuelo, ¿no? Es decir, dicha brecha, y se quería hacer todo de forma interna sin causar ningún acontecimiento público, ¿no? Al final, que es lo que acaba llevando a la consecuencia reputacional, aparte de la económica. Pero hay muchas veces que hay muchas empresas que dicen, al final cuando tienen una sanción, hay muchas empresas que depende del tamaño económico que tengan, no les es insignificante de dicha sanción. Pero realmente lo que más les genera miedo al final es la reputación, para que después la gente vuelva a confiar en ellos. Entonces, bueno, este caso tuvo mucha polémica, estuvo abierto el debate durante 2 años y al final, bueno, se acabó notificando tanto a la agencia como a los interesados, a las personas afectadas, pero bueno, bajo mi punto de vista, no se actuó a priori, al principio, del todo correctamente. Totalmente, porque además la parte reputacional es sumamente importante y un organismo como la Alhambra que no cuente, ¿no? En ese momento con buenas medidas para garantizar esto al final, pues también implica un daño reputacional bastante importante, ¿no? Sí, además que al no disponer, por ejemplo, del firewall web
también lo que hacía esta brecha de seguridad es que cualquier persona, cualquier hacker podía acceder incluso a los servidores, ¿no? También almacenaban datos de forma histórica, o sea, que podían acceder a datos personales que que se habían hecho transacciones 2 años anteriormente. O sea, Eso que es había un gran historial de datos personales expuesto. totalmente, por una mala política de conservación de datos al final, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y lanzamos esta pregunta, entonces ahora... Sí, perdona. Pues bueno, nada, sobre una brecha de datos de este tipo sería necesario informar a las personas afectadas, ¿no? Es más o menos lo que comentábamos antes. Como ha dicho Eva anteriormente, dejamos un rato para que podáis contestar y entramos un poco en el debate de la respuesta. En esta pregunta, o sea, esta respuesta hay varias opciones, o sea, que son interesantes porque al final hay diferentes votos. Vale, pero ahora lo miramos. Hay un empate actualmente entre la... Vale, Vale, interesante. sí, ¿no? Vale. Explica. Sí, vemos que hay un empate, ¿no? Entre la primera y la tercera pregunta y respuesta. La primera que sería siempre se debe informar independientemente del riesgo ocasionado. Y la tercera es necesario informar únicamente si la brecha... Ay, perdona, Eva, ¿has quitado las respuestas? Ah, no, vale, perdona, sí. Ah, Si la ¿no? brecha atenta contra las libertades y derechos de las personas afectadas. Pues bien, si tenemos en cuenta el caso anterior, obviamente la respuesta sería, se tiene que informar, es necesario informar únicamente si la brecha atenta contra las libertades y derechos de las personas afectadas, ¿no? La cosa está que hay diferentes supuestos, ¿vale? Sí que es verdad que la respuesta A no es correcta, en este caso sería la C, ¿vale? Pero yo también querría añadir que en no todos los casos es necesario informar únicamente a las personas interesadas, sino que en función del tipo de brecha y de las consecuencias, se tendrá que informar solamente a las autoridades competentes o a las autoridades competentes aparte de los interesados, ¿no? Más que informar, también es verdad que la Agencia de Protección de Datos cuenta con una herramienta que en caso de que tú gestiones tu brecha de seguridad internamente con los protocolos que tienes implementados por un experto, pone a disposición tuya una herramienta, ¿no? Que te hace un seguido de preguntas para analizar la brecha que has tenido y te da, obviamente no es una respuesta vinculante, pero te da como la información suficiente para notificarte cómo tienes que proceder o si realmente esa brecha de seguridad genera un riesgo alto para las libertades y derechos de las personas, si se tiene que notificar a la agencia o no. Está bien contar de este mecanismo que es totalmente gratuito, aparte de ya los protocolos o las medidas que tú tengas implementadas en tu empresa, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta, obviamente, la A no sería, pero yo creo que, a ver qué opinas tú también, Eva, que depende de la situación en concreto. A Sí, veces solo es informar, ¿no? A la agencia y otras veces sí que se tiene que informar a las personas afectadas. sí, al final, o sea, hay un punto de que siempre tienes que hacer un informe, que es una obligación que tenemos cuando sucede una brecha de seguridad, pero es verdad que el informar a los interesados, a las personas afectadas, depende mucho de este informe y de esta valoración. En el caso que estamos estudiando, el de Granada, sí creo que es innecesario informar, porque sí que hay multitud de datos, hay, bueno, una vulneración absoluta y como una especie de transparencia en este caso de la propia Alhambra, ¿no? Al final, pero sí que depende, como decías tú, Chris, al final depende mucho de cada caso. Sí, al final esas conclusiones a que tú llegues, sobre todo utilizando en dicho informe que previamente parte de todo un protocolo, de un cuestionario, ¿no? Para saber la gravedad de la incidencia. También otro punto muy importante es que finalmente, sobre todo en empresas tan expuestas al público, no tan conocidas, aunque la gravedad de la situación no sea
no atente, por ejemplo, a datos sensibles, porque en este caso, en verdad, no atentaba contra datos sensibles, eran datos identificativos. Sí que es verdad que había una parte de contraseñas por parte de las agencias de viajes, pero al generar, primero, una controversia a nivel mediático, ¿no? Con la prensa en este caso, y también el volumen de afectados, aunque no sean datos sensibles como tal, se recomienda como una buena práctica y a nivel, como decía Eva, de transparencia, notificarlo. Si, por ejemplo, hubiera sido un volumen inferior de personas afectadas, teniendo en cuenta los datos expuestos como tal, a mi parecer, y obviamente según el informe que saldría y con las cuestiones contestadas, no haría falta notificar. Pero también, aparte de tener en cuenta el tipo de sensibilidad de datos, también tenemos que tener en cuenta el contexto, ¿no? Y sobre todo el volumen de datos afectados. No es lo mismo que te afecten, ¿no? 3 personas a 4.000 usuarios, ¿no? Entonces, eso también es un Claro, punto muy importante. claro, y de ahí, por ejemplo, que es un poco a relación con lo que estás diciendo, al final, por eso se tiene que tener muy claro cuál es la estructura cuando se gestiona una brecha de seguridad. Porque al final, cuando pasamos todo este proceso que tenemos en pantalla, desde la identificación hasta el seguimiento, cierre, ¿no? Como fase 1, fase final, sí que tenemos que tener claro cómo se tiene que estructurar y cómo se tiene que gestionar esta brecha. Y al final, después, cuando pasa una brecha, ya no vale el decir, oye, ¿a quién tengo que enviar esto? ¿Cómo tengo que hacer? No, no, o sea, cuanto más automatizado se tenga cómo es una gestión de una brecha de seguridad, más garantía hay de que nuestro tiempo de reacción y tiempo de respuesta sea el mejor posible, ¿no? Exacto. Vale, pues mira, para continuando con este webinar, vamos a comentar, ¿no?, cómo se puede gestionar una brecha de seguridad según el RGPD. Acá, donde vemos este mapa, bueno, o este flujo, ¿no?, por los diferentes pasos, hay también medidas preventivas, como sería, por ejemplo, en la identificación y clasificación. Lo primero de todo, más que gestionar la brecha, bueno, sí, se puede tener en cuenta para gestionar una brecha la primera medida preventiva, y para mí, y seguramente para Eva también, porque lo hemos comentado muchas veces, la más importante es formar a los empleados. Es decir, medidas de formación preventivas, porque yo, por la sensación que me da al leer muchas noticias sobre brechas que pasan en la actualidad, es que hay muchas empresas que no le dan importancia a la formación a los empleados, o directamente cuando hay un proceso de adecuación en una empresa, porque al final necesitas tener la empresa adecuada, ¿no?, a nivel de protección de datos, lo primero que te requieren, ¿no?, es tener todas las políticas, que obviamente es muy importante, ¿no?, los textos web, regularizados, los contratos, y muchas veces las empresas dejan para el final la formación de empleados o no le quieren dar un papel más importante. Y si fuera por mí, por ejemplo, yo lo primero que haría es primero la formación de empleados, obviamente paralelamente con las diferentes medidas que se tienen que hacer para regularizar, ¿no?, la protección de datos en todas las entidades. Entonces, para mí, la mejor manera de gestionar una brecha de forma preventiva es la formación de empleados, tanto antes de que suceda una brecha como después, porque al final los empleados tienen que saber cómo actuar una vez ocurrida la brecha, saber a quién tienen que informar, en qué periodo de tiempo tienen que informar y cómo lo tienen que hacer, ¿no? Al final, si la brecha de seguridad lo realiza el secretario o la secretaria de un departamento, ponemos un ejemplo, ¿no?, enviando un correo a una persona equivocada, no autorizada, tienes que saber a quién dirigirse, cómo redactar o cómo notificar cómo ha sucedido esa brecha para poder realizarlo, registrar la incidencia detectada de una manera diligente y clara, ¿no? Después, el aplicar controles y mecanismos de seguridad también es una medida preventiva, y obviamente también es una medida que se tiene que aplicar durante la gestión de una brecha, y de forma preventiva pues es lo que decíamos, ¿no?, aparte de la formación de empleados, en este sentido de aplicar controles y mecanismos de seguridad, sería de una parte más burocrática, la redacción, ¿no?, de las políticas de seguridad, protocolos, medidas de actuación, y que esto lo conozcan todos los empleados, ¿no? Y además, aparte de la manera más burocrática o más sobre el papel, después aplicar todos estos controles a los sistemas, a accesos de control, política de contraseñas, incluso para mí políticas, por ejemplo, de mesas limpias, ¿no?, que hay muchas brechas que ocurren de esta manera. Entonces, aplicar todos aquellos controles y mecanismos
que tengan una especial importancia en la empresa según el tipo de empresa, ¿no? También se tiene que tener en cuenta si una empresa hace teletrabajo o permite el teletrabajo o no. Teniendo en cuenta todas las características que definen esa empresa, aplicar los controles y mecanismos adecuados, ¿no? Y Totalmente. obviamente también todos los trabajadores sepan qué medidas se han implementado y qué controles. Al final es lo más importante. Normalmente la mayoría de brechas ocurre por un error humano más que informatizado, ¿no? Sí. Y Sí, bueno, solamente después que es siguiendo... verdad, no se da. No, digo, solamente que es verdad que como son errores humanos, parece que son como muy pequeños, pero al final no deja de ser como una alerta sobre que algo se está haciendo mal al final a nivel de empresa. Exacto. Para esto. Y bueno, siguiendo este punto también, ¿no? Como decíamos, si tenemos una buena formación y está establecido un buen protocolo de actuación, pues podremos determinar el tipo de brecha, cuál ha sido el contexto y toda la información relacionada, ¿no? Que esto es el paso de registrar la incidencia detectada en los diferentes registros o formularios. Y esto es una obligación por parte del RGPD, ya que el responsable del tratamiento debe llevar a cabo un registro en el cual se recoja pues, el lugar, el día y la hora de detección de la violación de seguridad, los sistemas, qué datos han sido afectados, incluso los equipos también que se han visto afectados. Esto es una medida proactiva de la empresa, pero que esto lo exige una de las obligaciones del responsable, ¿no? Y también tendremos que tener en cuenta, por ejemplo, en caso de que la brecha se haya desarrollado en el contexto de un encargado del tratamiento, pero al final también quien tiene la responsabilidad de esa brecha es el responsable, ¿no? Porque al final es el responsable quien contrata al encargado del tratamiento para realizar X actividades, ¿no? Y en el cual en el contrato de encargado de tratamiento, donde se regulan todas las obligaciones, deberes relacionados con la protección de datos que se va a intercambiar o que va a haber un acceso, también se tiene que regularizar qué pasa cuando ocurre una brecha de seguridad, cuál es el periodo límite para notificar de un encargado al responsable de la brecha de seguridad. Y también, bueno, más adelante, sí, que creo que es muy interesante en este webinar, también comentar cuándo se tiene que notificar al responsable, si se tiene que notificar o no, porque hay mucha gente que tiene dudas, ¿no? En este aspecto, pero bueno, más adelante, si quieres, Eva, cuando acabamos esta diapositiva, lo podemos comentar o en las conclusiones. Sí, En el segundo punto, entro bastante en estos puntos porque creo que es bastante importante hablar detenidamente en cada punto. Respecto al control de daños, lo que veníamos diciendo, ¿no? ¿Quién es la persona responsable de tomar las medidas y actuar? Al final, la persona responsable, si hablamos en cuanto a responsable o encargado del tratamiento, van a ser ambas personas, ¿no? Cada uno dentro de las acciones que pueda tomar. Si al final es el encargado del tratamiento quien le ocurre la brecha de seguridad, va a ser, a ver si me explico bien, la persona responsable de tomar esas medidas y actuar, pero habrá una responsabilidad por parte del responsable en cuanto a las personas afectadas, porque al final están vinculadas al responsable y no al encargado como tal. ¿A quién se ha informado? En este caso, si hablamos también de encargado del tratamiento que le ha sucedido la brecha, se tendrán que informar siempre al responsable. Yo siempre lo incluyo en los contratos de encargado de tratamiento. Al final, el responsable tiene que saber todo lo que pasa a nivel de la propiedad de sus datos, ¿no? Que están bajo su control, perdonad, de todos los encargados y al final quien tiene que tomar la resolución de si tiene que notificar a la agencia, a los interesados o no, es el responsable. Esto en cuanto a perfiles de responsable encargado, en cuanto a empleados, a figuras, a personas físicas, quien se tendrá que informar es si la empresa cuenta con un DPO, siempre informar al DPO. Y yo también que considero a la persona encargada de seguridad de la empresa, si hay un responsable de seguridad, que vayan de la mano siempre. Al final es muy necesario también el perfil técnico cuando ocurren brechas de seguridad más tecnológicas. ¿Y cómo se puede minimizar el daño? Pues como íbamos comentando en todas las diapositivas que hemos comentado, ¿no? Junto con Eva, que al principio, la manera de minimizar el daño es tomar medidas proactivas. Es decir, si los empleados ya están debidamente formados, contamos con herramientas de comunicación en cuanto a los empleados con el DPO y el responsable de seguridad. Registramos correctamente la incidencia detectada, se hace una valoración del alcance de la violación, ¿no? Es decir,
qué categoría de datos personales se ven afectadas, qué información, qué personas han podido ver afectadas, es decir, una descripción exhaustiva de todo el proceso. Todo esto ya se están tomando medidas de actuación correctas, proactivas, y eso al final, de cara a la Agencia de Protección de Datos, puede haber que si se ha actuado debidamente, te puedas librar, ¿no? O se te pueda librar de las sanciones o incluso minimizar la cuantía de la sanción en función de lo que determine la agencia, ¿no? Y después también tomar, pues, añadir, pues, no sé, un ejemplo que siempre me gusta poner y es un poco tonto, ¿no? Al final, si se comunica, por ejemplo, se envía un correo electrónico a una persona que no tiene autorización, bueno, que no tiene la debida autorización, pues notificarla en la mayor brevedad de cómo tiene que proceder a la eliminación de datos, a la comprobación, ¿no? Para que esos datos que se han compartido de forma, bueno, equivocada, no estén en los sistemas, ¿no? Bueno, de la persona no autorizada, ¿no? También tanto tomar medidas internas como externas. Para mí estos son las claves, ¿no? No sé qué opinas tú, Eva, no sé si quieres Sí, añadir total, algo. porque al final, o sea, tú cuando estás tanto en los puntos 1 y 2, ¿no? Que al final no deja de ser la parte previa de identificación y control de los daños, y posteriormente, cuando tú realizas una evaluación de riesgos a nivel de la brecha que has sufrido, al final, que aquí hay las diferentes preguntas, ¿no? De consecuencias, etcétera. Al final, tú cuando mides esto, también verás tú un poco si las medidas que tú tienes previamente realmente cumplen dentro de la empresa. O sea, realmente se ha diseñado para tener una cierta lógica a nivel de procesos, ¿no? Que al final yo creo que es, no sé, de lo más importante. Por lo tanto, cuando hablamos un poco en el punto 3, ¿no? Lo de las consecuencias que tendríamos, estamos ante datos sensibles o no, y a quién ha afectado esta brecha de seguridad, al final depende de qué medidas tengamos, se aplicarán a los datos sensibles o no, y después también depende del gran número de interesados. Al final yo creo que lo más importante de cómo gestionar una brecha, y todo lo que ha dicho Cristina es que estoy 100% de acuerdo porque es lo más importante, identificar y control de daños, pero el punto 3 de la evaluación de riesgos de esa brecha también nos da muchísima información para saber si el punto 4 que veis en pantalla de notificación de la brecha tiene sentido. Porque muchas veces simplemente se identifica, se hace un control de daños, hay una posterior, ¿no? Como veis aquí, no sé si puedo dibujar. O sea, como en esta parte que es todo el tema de la evaluación de riesgos, al final, si estamos ante datos sensibles, como aparece aquí, y el número de interesados es enorme, tiene sentido hacer esta parte de notificar, ¿no? A la agencia española, en este caso, porque es nuestra autoridad competente. Y después, en los contratos de encargado, porque si la brecha de seguridad la sufrimos como encargado y no como responsable, este plazo tiene que limitarse, como decía Cristina anteriormente, en el contrato, porque entonces sí que habrá que poner unas 24, 26 horas o incluso 36 horas para que cuando venga a manos del responsable y tenga que hacer esto, y esto, etcétera, sí que tiene sentido que lleve estas 72 horas, ¿no? Porque al final, posteriormente a esto, entramos en la parte de la clasificación y respuesta, que al final no deja de ser una pregunta básica. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Que se hayan garantizado que se tomen las medidas necesarias. Porque al final, cuando te pasa una brecha de seguridad, lo que tienes que ver es que si los puntos identificación y control de daños son importantes. O sea, es la esencia en la gestión de la brecha, ¿no? Y por último, poder realmente hacer un seguimiento y cierre en este caso y sobre todo detectar pues todas las vulnerabilidades y hacer esta evaluación de la cual Cristina hablaba previamente de si las medidas previas, si se ha hecho una buena formación. Imaginaros, por ejemplo, que tú das una formación de protección de datos y a la semana envías un phishing dentro de la empresa totalmente preparado para saber en qué grado de cumplimiento los trabajadores han entendido este phishing, ¿no? Han entendido y entonces igual pulsan este archivo y lo abren, ¿no? Pues bueno, pues esta medida de seguridad de la formación realmente no ha funcionado.
Por lo Sí. tanto, la evaluación de las medidas es algo fundamental para poder hacer un plan de mejora en el caso de que, ¿no?, Chris, se vuelva a subir una brecha. Sí, justamente ahora quería resaltar una cosa que has comentado que también es muy importante cuando se hace la evaluación de impacto, ¿no? Que previamente hay muchas empresas que cuando van a implementar, bueno, han implementado, ¿no? Como no adecuado la protección de datos en sus empresas y han realizado todos los protocolos, procedimientos, han contado con el asesoramiento de expertos, ¿no? Y a lo mejor tienen ya medidas implementadas, se ha hecho obviamente un análisis de riesgos previo para saber qué acciones se tienen que implementar y incluso si ocurre una brecha que obviamente todo el mundo le puede pasar, puedes ver si realmente esas, esas acciones de mejora o medidas que se tenían que tomar y se habían implementado, si realmente funcionaban al 100% para que no ocurriera una brecha, ¿no? Que a Eso es. veces se puede actuar diligentemente y correctamente durante todo el proceso de adecuación y de control, ¿no? Y mantenimiento de la protección de datos en la empresa, y si después pasa una brecha de seguridad, eso no quiere decir muchas veces o que el profesional que ha ayudado a esa empresa no tenga competencias o que la empresa no haya tomado las medidas necesarias. A veces puede ser que como estamos en constante evolución, hay nuevos ataques, nuevas herramientas para atacar, la empresa a veces cuando ocurren este tipo de brechas, no digo que es una oportunidad, yo intento siempre ver una parte positiva, ¿no? De cuando pasan las brechas, es como una oportunidad de conocer qué otras medidas nuevas podemos implementar para poder evitar futuras brechas sobre esa nueva acción que a lo mejor un año atrás no existía, ¿no? Algunos procesos. Sí, Entonces, para mí, lo que decíamos, al final la evaluación de impacto que viene también con el análisis de riesgos, ya sea con brecha de seguridad o sin brecha de seguridad, ¿no? Cuando estás en un sí, proceso de adecuación de protección de datos, es muy importante, porque al final es innecesario saber qué vulnerabilidades tiene la empresa. Al final, contra más transparente, ¿no? Siempre es lo que hablábamos Eva y yo, ¿no? Cuando estamos con los clientes, al final, contra más transparencia hay entre cliente, ¿no? Con el cliente, es mejor porque así podemos saber todas las vulnerabilidades y eso es bueno porque al final se pueden implementar todas las medidas necesarias, ¿no? Y sobre todo, no dejar de un lado, una vez implementadas, una revisión cada X tiempo, ¿no? O sea, cada mucho tiempo, ¿no? Sino que ir revisando conjuntamente, ¿no? Porque es eso lo que decíamos, al final el mundo de la tecnología cada vez va más deprisa que cualquier otra cosa, ¿no? Salen nuevos ataques, nuevas herramientas de ataques, los hackers cada vez son aún más profesionales, entonces pasan muchas cosas. es fundamental, totalmente. Y al final un poco, uy, espérate que han quedado estas cosas. Ya. Entonces, al final un poco, por lo que hemos explicado previamente, nace Pridantec. Pridantec es una plataforma con asesoramiento legal para poder adecuar toda la parte de la normativa en protección de datos a las necesidades de una empresa. Al final, detectar riesgos, establecer medidas, hacer una supervisión en la implementación del programa. Y entonces, últimamente sí que estamos desarrollando bastantes cosas, ¿no? A nivel de software y a nivel de asesoramiento legal y consideramos que es sumamente importante, que es saber los tipos de datos que tiene una empresa, qué información procesa, cuáles son las categorías, las actividades de tratamiento que se necesitan para llevar a cabo ese control absoluto de cómo están los datos, qué datos hay, qué tipos de datos hay, categorías, las bases de legitimación, un poco todo lo que la ley nos obliga. Y después también es súper importante todas las medidas técnicas, organizativas y normativas necesarias para poder implementar para poder detectar esas vulnerabilidades a través de un previo análisis de riesgos y saber cuáles son las mejores medidas para garantizar ese cumplimiento en materia de protección de datos. Al final esto es importante porque nos permite tener un control de la información y sobre todo prevenir brechas, ¿no? Al final lo que se busca es automatizar procesos, que el error humano sea el menor posible en este sentido y, bueno, intentar que todos los procesos dentro de la parte de protección de datos sean lo más eficaces y rápidos y controlados posibles, ¿no? Y al final, no sé si está aquí, bueno,
creo que no. Tenemos una nueva funcionalidad ahora, que es el tema de cómo se gestionan las brechas de seguridad, que es muy interesante porque nos permite, ¿no?, tener ese control absoluto de las brechas y tener ese informe previo, ¿no?, que al final yo creo que puede ser muy interesante con la explicación que hemos dado hoy. Y bueno, aquí tampoco todo lo que hace nuestro software, también aquí tenéis para solicitarlo y sí, os dejaré, aquí estamos. Vale, nuestros correos electrónicos, por si tenéis alguna duda en algo que queráis comentar, no sé si tenéis dudas en este webinar, que nos queráis comentar o preguntas. Si no es así, simplemente nos lo podéis pasar vía correo electrónico, ¿eh? Creo que tenemos una. Dice que todo, bueno, fantástico. Pues me alegro mucho que todo haya estado muy claro y que todo se haya entendido fantásticamente. Al final, un poco es la intención, ¿no?, de estos webinars. Entonces, si tenéis cualquier duda, si queréis conocer un poco más Freedantech, aquí tenéis nuestros correos electrónicos y nos podéis contactar tanto a Chris y a mí cuando queráis. Yo creo que no tenemos preguntas, Chris. No, creo que, bueno, igualmente, como decía Eva, ¿no? Si más adelante tenéis preguntas, pues tanto nos podéis contactar con LinkedIn como el correo electrónico y nosotras siempre estamos encantadas incluso debatir algún asunto, ¿no? Que al final Sí, siempre se van aprendiendo cosas nuevas con otros profesionales o con totalmente. clientes. Así que ha sido un auténtico placer compartir contigo, Cristina, y con todos vosotros el webinar de hoy. Y espero que haya quedado un poco más claro todo lo que tenga que ver con brechas y que nadie suframos ninguna brecha para seguir igual de seguros. Gracias a todos por acudir. Gracias. Hasta luego.